Vamos allá. Muchas gracias a todos por venir por aquí, por pasaros un rato. Y yo creo que ha llamado la atención mm, el webinar de hoy, de lo que íbamos a hablar, quizá porque es uno de los principales dolores de muelas que tenemos los que trabajamos en innovación. Y pues nada, hoy vamos a hablar de el sistema de innovación mínimo viable aumentado. Es decir, vamos a hablar de mm, qué es un sistema de innovación, por qué necesitamos un sistema, cómo ponerlo en marcha y cómo integrar la inteligencia artificial para que nos sea más, funcione de forma más efectiva, ¿vale? Mm, bueno, nosotros, yo creo que nos conocéis todos, la inmensa mayoría, he visto muchas caras conocidas por aquí. En Innolandia, a alguien hay que callar. Alguien está discutiendo ahí. No sé. Vale. Bueno, Ya nosotros, creo, eh, sí. aunque muchos nos conocéis, bueno, básicamente a lo que nos dedicamos es a transformar la forma de innovar para conseguir más impacto, ¿vale? De tal forma que ayudamos a los clientes a que pasen de retos técnicos donde solo pensamos en TRLs a que sean proyectos que se implementen y que impacten en el negocio, en este mundo de locos en el que vivimos de incertidumbre. De tener la famosa churrera de proyectos, que luego veremos a ver qué es lo que es, a tener un sistema mínimo viable, que es de lo que vamos a hablar, y que esté alineado con la estrategia corporativa. Ayudamos a que muchos de vosotros que estáis solos peleando contra el mundo, de ser héroes, a que la innovación forme parte de todas las áreas de la empresa y de algo que veremos también hoy, de utilizar la inteligencia artificial, cuando me acuerdo, a cambiar nuestra forma de trabajar, a rediseñar tus procesos y tus roles integrando asistentes de inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a estas cuatro cosas. Em, y lo que hemos visto es que hay un punto de dolor súper común y que nos dicen que la mitad de los innovadores, de la gente que trabaja en innovación, lo que necesita es organizarse mejor. ¿Y de dónde sale este número? Pues este número sale del último webinar que hicimos, que lo hicimos en diciembre, y donde preguntábamos a la gente pues, cuál era el principal dolor de cabeza. Dábamos cuatro opciones y la que nos salía con un 50% era más productivos, esta de aquí, 23,7, y organizar mejor la innovación. Eso es un 50. Pero luego está aprender a utilizar la IA. O sea, todavía y está bien que queremos aprender o necesitamos utilizar mejor la IA, porque todos hemos utilizado ChatGPT, todos hemos probado Copilot los que son obligados a utilizarlo, pero no sabemos, no lo estamos utilizando bien, o quizá pensamos que no le sacamos todo el partido. Pero fundamentalmente lo que nos duele está aquí. No es tener más ideas. La gente lo que quiere es organizarse mejor, tener más controlada la innovación. Y os voy a contar frases que nos dicen nuestros clientes. Los proyectos siempre se retrasan. A ver si os sentís identificados con alguno. La gente de otras áreas no quiere participar en los proyectos. No se toman decisiones. La dirección está continuamente mareando la perdiz. No decide la inversión. El departamento de marketing quiere todo para ayer y no sabe lo que eso significa a nivel técnico. Me han capado ChatGPT. Para hacer una prueba en producción casi me tienen que hacer un favor. O sea, ¿os sentís identificados con alguna de estas frases? ¿Os ha pasado alguna vez? Veo alguna sonrisa por ahí maliciosa. Con todas, Ángel, Sí, absolutamente con todas. muy bien, muy bien. Pues nada, Ana, te mandaré un libro firmado por haber batido el récord de... Esto es nuestro día a día. Esto es nuestro día a día. Y en la parte de intentar gestionar mejor la innovación se ve reflejada en este tipo de cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una cosa que se llama el gap de la innovación. ¿Vale? Esto no me lo he inventado yo. Esto es una cosa que se inventan mis queridos amigos de Boston Consulting Group, donde fijaros lo que va pasando. Todo el mundo quiere innovar, pero casi nadie está preparado. Y cada vez estamos peor preparados.
Si veis, el gráfico de barra lo que representa es lo que los jefes dicen. La innovación es importante. ¿Cuántos de vosotros os lo han dicho vuestros jefes si aparecen los planes estratégicos y en el plan operativo? La innovación es un pilar clave para el desarrollo de nuestra empresa. Somos innovadores. Cuando les pasas un diagnóstico, de repente el 20, en 2022 el 20% de las empresas estaban preparadas para innovar y responder porque tenían unos sistemas y una forma de trabajar. 2024, los datos de Boston Consulting Group dicen que solo el 3% de las empresas está preparada para innovar de verdad. El resto sobrevive. Sobrevivimos innovando. Y los españoles somos especialmente malos en esto. ¿Vale? Cogiendo los datos de las empresas que son innovadoras en Europa, España está en el pelotón de cola, o sea, está en nivel Eurovisión, que digo yo. O sea, estamos más o menos, o sea, el ranking de Eurovisión y el ranking de empresa innovadora está más o menos igual. Y aquí lo que dice es que me parece muchísimo, pero hablan de que es aproximadamente el 30% de las empresas de más de 10 personas, con lo cual Innolandia no entra y nosotros innovamos más que muchas, no es por echarnos flores, el 30% han hecho un proyecto de innovación, lo cual no quiere decir que sean innovadoras. Y ahora veremos por qué. Porque cuando si habéis rellenado alguno de vosotros, habéis rellenado la famosa encuesta del INE, que de dónde sale este número, de ¿habéis hecho un proyecto de innovación en los últimos 3 años? Pues eso es lo que salía. Y aquí ya estamos hablando que empezaba a haber fondos Next Generation, ¿eh? Aquí ya empezábamos a tener pasta. En 2027 no hay pasta. ¿Mm? Esto no nos olvidemos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hacer proyectos no es suficiente para ser una empresa innovadora. Aunque la estadística y la encuesta del INE diga que sí, nosotros podemos hacer proyectos, todos los que queramos. Podemos hacer proyectos de I+D, de esos de TRLs que os contaba antes. Podemos pedir proyectos a CDTI y que no nos concedan, pero no ser una empresa innovadora. ¿Por qué? Porque no tendremos impacto en la cuenta de resultados. Y esto es así. Yo lo siento mucho, pero si hacemos proyectos que luego no tienen impacto, bien porque hay una mejora de productividad, bien porque nos generan más ingresos, bien porque nos abren nuevas líneas de negocio, habemos hecho un bonito proyecto de I+D, pero no seremos una empresa innovadora. Porque para ser una empresa innovadora, y yo creo que los más veteranos del lugar, esta pirámide yo creo que la conocéis bien, tenemos que pasar por 4 niveles. El primer nivel es el nivel de empezar a hacer proyectos. Para ser una empresa innovadora hay que hacer proyectos, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. ¿Vale? Entonces tenemos que empezar a hacer proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que hacemos el primer proyecto, el segundo proyecto, el tercer proyecto, llegamos al segundo nivel, donde somos capaces de hacer varios proyectos a la vez. Y aquí hay un riesgo que se llama churrera de proyectos. Entonces, ¿en qué consiste una churrera de proyectos? En hacer proyectos porque hay que hacerlos. ¿Para qué? Para justificar mis nóminas, las nóminas de mi departamento. Para justificar que yo tengo que estar aquí. Y esto os digo, nosotros tenemos clientes con los que yo me he enfadado que me han dicho, Ángel, es que la dirección nos ha dicho que tenemos que presentar 6 proyectos a CDT y a ver si nos dan 2. Y con eso pagamos las nóminas. Digo, coño. Eso es una churrera. Da igual el resultado. Lo importante es hacer un proyecto que nos dé la financiación para pagar las nóminas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que después queremos, por lo que sea, hacer innovación de verdad. No tenemos tiempo, no tenemos horas. Esto nos pasó con un cliente que un día nos llama y nos dice, Ángel, nos han concedido 2 PERTES. Y yo, muy bien. ¿Y tenéis horas para hacer nuevos productos de los próximos 2 años? No, muy bien. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con los proyectos que elegimos hacer. Que hay que hacerlos, pero ahora tenemos que ver cuáles. ¿Qué es lo que pasa? Que el 80% de las empresas se queda aquí. Se queda en una churrera. En hacer proyectos porque sí.
Pero para conseguir ser una empresa innovadora hay que dar un salto. Hay que montar un sistema. Es el siguiente nivel. Es cuando nos preguntamos, ¿por qué hago este proyecto en concreto? ¿Por qué ha salido un topic o porque está alineado con la estrategia de la compañía? ¿O porque hay una oportunidad real que yo pueda utilizar? ¿O depende de que tenga alguien concreto para que trabaje? No, pues tenemos que montar un sistema. El último nivel, el que quiere todo el mundo, es ser como Google. Esto es que la gente innove sin que tengamos que ponerle una pistola en la cabeza, de cualquier departamento, ¿vale? No hace falta que no innoven solo los locos de la pata blanca que somos todos los aquí presentes, sino que que el departamento que tengamos cola para participar en proyectos de innovación. Eso es al final a donde todo el mundo quiere llegar, ¿vale? Pero bueno, eso es muy complicado. Entonces, esto es una escalera. Algunos habéis hecho, ya tenéis el diagnóstico y lo sabéis, entonces yo os invito a que hagáis una foto, cojáis el QR y hagáis a ver dónde estáis dentro de este nivel de churrera, ¿vale? Luego os pasamos o Almudena, si puedes ponerlo en el link o Carlos, cualquiera de vosotros dos, el link del este lo podéis poner en el chat, ¿vale? Y así lo tienen disponibles para que lo puedan hacer. Entonces, nada, tardáis 5 minutos para saber en qué posición estáis, ¿vale? Y luego, los que hayáis hecho cuestionario, me comprometo personalmente a revisaros y a daros mi opinión sobre lo que habéis puesto aquí, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el principal problema por el que las empresas al final se quedan en la churrera? Porque al final el problema es que no tenemos diseñada la organización para trabajar en innovación. Hay un artículo que es este, que luego cuando os pase la presentación os pondré la fuente que se me ha olvidado. Es uno de mis artículos favoritos, escrito por Steve Blank, que es uno de los grandes expertos en emprendimiento e innovación en entornos de alta incertidumbre, donde él define que no necesitamos héroes, no necesitamos a alguien que se pelee con la empresa para conseguir sacar un proyecto. O que eso, que hay muchas empresas que aplauden, fulanito, menos, muy bien, has desarrollado este proyecto con lo difícil que era y no sé qué. No es eso. O sea, él pone el ejemplo, Steve Blank, de un innovador, mediante una empresa, un intraemprendedor, que le dieron el premio al héroe de la innovación por conseguir automatizar un proceso manual que se hacía en 12 meses, cuando realmente eso se podía haber hecho en 3 meses. ¿Pero por qué? Porque al final se encontró con un montón de gente en contra de lo que él estaba diciendo. Un montón de procedimientos que le impedían hacer ese proyecto. Con que no tenía gente ni presupuesto y le decía a la gente, no, como no está en presupuesto de este año, como no está en el plan operativo, no lo hacemos. Se encontraba con que cuando intentaba probar algo nuevo, el área donde tenía que hacerlo le bloqueaba porque dice, no, es que esto está fuera del procedimiento. Porque no había recursos ni nadie que le pudiera ayudar a hacer eso. Y porque al final, cuando él hacía las pruebas, la gente decía, ¿ves cómo tenía razón? No tenías que hacerlo. Todo esto son síntomas de que la organización no tiene un sistema, no está diseñada para trabajar en innovación. Por eso nos dedicamos a hacer proyectos, pero no nos dedicamos a hacer los proyectos que de verdad necesitamos hacer. Si es que necesitamos un sistema. Vale, ¿qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto organizado de personas, procesos, herramientas y reglas que permiten que una organización sea capaz de generar e implantar ideas innovadoras de forma continua y sostenible alineada con la estrategia del negocio. Estas son las dos partes claves. Tenemos que ser capaces de generar y sobre todo de implantar ideas de forma continua y sostenible y que no dependan del departamento de innovación. Porque si alguien, por ejemplo, decide cogerse un año sabático, que la innovación siga funcionando en la organización.
y no que dependa de esa persona concreta. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos componen un sistema de innovación? 5 elementos. Y que son los que se tienen que crear cuando tú defines una estrategia de innovación. Primero son los vectores, que es decidir en qué áreas voy a innovar. Porque cuando yo decido en qué áreas voy a innovar, estoy decidiendo en qué áreas no voy a innovar, con lo cual puedo rechazar proyectos. Esto es muy interesante. Segundo que tengo que definir es el nivel de riesgo de los proyectos que yo quiero hacer. Es lo que se llama el portfolio de innovación. ¿Quiero hacer proyectos muy a corto plazo de bajo riesgo? ¿Quiero hacer proyectos de alto riesgo H3? ¿Cuántos quiero hacer de cada uno? ¿Cuál es el porcentaje que quiero hacer? Hablábamos con un cliente hace unos días que me decía, no, nosotros, por como nos está apretando ahora mismo la dirección, lo que vamos a hacer es un 85% de proyectos incrementales a corto plazo con bajo riesgo. Santa palabra. ¿Vale? Eso hay que definirlo, porque lo mismo nos permite decidir qué proyectos elijo. Tercero, el embudo de innovación. ¿Cuál es el camino que pasa una idea desde que tenemos la idea hasta que se implementa? ¿Y cuáles son los puntos de corte? Y ahora veremos cómo lo hacemos. Cuarto, los recursos. ¿Quién trabaja en esto? Y no solo es el departamento de innovación o el departamento de I+D, sino quién más participa en los proyectos. Porque no olvidéis, la mayoría de aquí, los que os pongo cara, sois del área técnica, pero necesitamos gente del área de mercado. Porque está muy bien desarrollar algo hasta llevarlo a un TRL7, pero hay mercado para esto. O si es una innovación en procesos, ahí está el cliente interno involucrado o no. ¿Quién toma las decisiones? ¿Vale? Y lo último son las métricas, por aquello de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el embudo. El embudo, como os decía antes, es la hoja de el camino, si queréis, que va desde que yo tengo una idea en esta primera parte hasta que la implemento. Y un embudo, lo dice muy bien Alex Osterwalder, un embudo no es un túnel, no es una tubería. Un embudo tiene la parte de arriba más ancha y la parte de abajo más estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos matar proyectos. Se pueden caer proyectos, podemos eliminarlos. La churrera de proyectos no mata proyectos normalmente. La churrera de proyectos la gestionamos como si fuera una tubería. Todo lo que entra tiene que salir. Da igual. Cualquier idea que entra, si me la aprueba dirección, la tengo que ejecutar, como sea, por lo civil o por lo criminal, da igual. Y eso es un error, porque estamos dedicando recursos a proyectos que a lo mejor no deberíamos. Entonces, el embudo, ¿qué define? Define las actividades que tengo que hacer en cada una de mis fases y, lo más importante, los criterios de evaluación que yo tengo que utilizar en diferentes fases para pasar de una idea que tengo en un papel a un prototipo. Esta fase, ¿qué tiene que cumplir? Cuando yo tengo un prototipo, ¿qué tengo que cumplir para pasar a un proyecto semi-industrial? Para tener un proyecto semi-industrial, ¿qué tengo que cumplir para que pase a producción normal? Y si no lo cumple, mato el proyecto. Em, Hace poco leía que una tasa saludable de proyectos asesinados es de un 20%. ¿Vale? No de esta, no aquí, no en la fase de ideas, sino aquí. Está bien matar aproximadamente una killing rate del 20%. ¿Vale? Entonces, no olvidéis esto. Entonces, ¿cómo ponemos esto en marcha? Pues 4 pasos que tenemos que hacer, ¿vale? Que era lo que yo os había contado que íbamos a hablar y vamos a hablar de, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos? Pues para empezar a tener ese embudo, para pasar de tener una tubería de proyectos, una churrera de proyectos, a tener un embudo, tengo que hacer 4 cosas. La primera es hacer un inventario de proyectos. Os sorprendería la cantidad de gente que he visto que no sabe cuántos proyectos tiene.
Porque claro, cuando hablamos de proyectos de innovación no son solo los proyectos de los que vosotros sois responsables, sino hay algo más en los que vosotros deberíais estar involucrados y tener en el mapa. Pues, inventario. Una vez que yo tengo el inventario, lo siguiente que hago es diseñar el embudo. Y el embudo, como os he dicho, son las actividades y los criterios de paso de fase. Y esas actividades y los criterios de paso de fase dependen de cada empresa. Depende de cada uno de vosotros. Pues no es lo mismo, estoy viendo aquí, gente, no es lo mismo una empresa agroalimentaria de vinos, os tengo aquí en línea. Una empresa agroalimentaria de vinos que una empresa de plásticos que una empresa farmacéutica. Tengo en línea los tres. Con lo cual, vuestras actividades y los criterios de paso de fase son diferentes. Pero los criterios, por ejemplo, de paso de fase, siempre tienen que tener en cuenta la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad del proyecto que estamos haciendo. ¿Para qué? Para tomar decisiones de si el proyecto avanza a la siguiente fase o lo mato. Entonces, una vez que tengo esto, viene la fase Tarantino, que llamo yo, que es la limpieza de la cartera. Es cuando empezamos a matar proyectos. Porque hasta ahora, lo que habríamos hecho normalmente es tener una idea, pedirle autorización al jefe, el jefe nos la aprueba y entonces nos metemos a hacerla. Así hasta que muere la idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En base a estos criterios que hemos definido, lo que tengo que hacer es limpiar, ver quién cumple y quién no cumple. Y lo que nos está saliendo aquí aproximadamente es que entre el 30 y 40% de los proyectos que tenemos en cartera en nuestros clientes hay que matarlos. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo porque no teníamos criterios. Y una vez que hemos limpiado la cartera, oh sorpresa, nos ha aparecido espacio, nos han aparecido huecos. Con lo cual podemos empezar a incorporar nuevas ideas, pero nuevas ideas que ya sí que cumplan estos criterios que yo me he definido primero. Y a trabajar con el embudo, no con la tubería, sino con el embudo. Y aquí es donde ya podemos empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Podemos trabajar ya con nuestra lista de proyectos, pero aquí es donde realmente merece la pena empezar a trabajar de una forma diferente con un sistema de innovación mínimo viable que utilice la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que conseguimos si montamos un embudo? Cuatro cosas. La primera es que elijamos los proyectos que estén alineados con la estrategia del negocio, no lo que a mí me dé la gana. Esto suelo ser muy radical cuando trabajamos con centros tecnológicos. Y les digo, centros tecnológicos, centros de fundaciones, y soy muy talibán, porque no hay libertad de cátedra en un centro tecnológico ni en una fundación. Hacemos los proyectos que están alineados. Segundo, me permite tomar decisiones a tiempo. O sea, no me paso 18 meses desarrollando una cosa que nadie quiere, sino que puedo matar proyectos con criterio. Me permite mejorar la colaboración. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con un embudo, no solo trabajo en la parte técnica, sino que incorporo a la gente de mercado, incorporo incluso a la gente de legal. Por ejemplo, en sectores especialmente regulados, como puede ser farmacéutico o de salud, tener desde el minuto cero dentro del equipo y dentro del embudo a gente de las áreas legales, las áreas de regulatorio, es fundamental para que y, em, trabajen en el proyecto de forma proactiva. Y lo último, nos permite reducir el riesgo de la innovación. El otro día me decía un cliente, es que tenemos un proyecto de 1.000.000 euros y mi jefe no me lo aprueba. Y digo, vale, evidentemente yo tampoco te lo aprobaría. O sea, una hoja de papel de 1.000.000 euros yo no te la apruebo. Entonces, ¿por qué no? Identifícame cuál es la cantidad mínima de dinero que me tienes que pedir para hacer la primera fase del proyecto. Y si el proyecto obtiene evidencias dentro de ese embudo, ya me pedirás más dinero.
que no me pidas 1 millón de antes, ¿vale? Eso es lo que significa reducir el riesgo. Entonces, ya hemos visto los elementos del sistema, ya hemos visto la necesidad de montar ese embudo y ahora vamos a ver dónde integramos la inteligencia artificial. Ya os he empezado a dar alguna pista, ¿no? Pero la inteligencia artificial, que sabía que mucha gente todavía lo que quería era ver cómo se utilizaba, la podemos utilizar de 3 formas, ¿vale? La primera es en modo conversación, que es lo que habitualmente estamos haciendo, ¿vale? Todos los que habéis probado la pizza de la inteligencia artificial lo hemos o en modo conversación. Un segundo nivel es el nivel que se llama de asistente. ¿Qué es un asistente? Un asistente es una pequeña aplicación eh, de inteligencia artificial que utiliza cualquiera de las herramientas, eh, o sea, lo que se llaman modelos fundacionales, o bien ChatGPT, o bien Copilot, o bien Gemini, e incluso Claude también lo utilizan, que lo que te permite es automatizar pequeñas tareas siempre con supervisión humana. Es decir, te puede hacer una serie de cosas en función de la información que tú le vas dando. Te lo va automatizando. Por ejemplo, un plan de proyecto. Y ahora veremos cómo funciona. Y luego está un tercer nivel, que son los agentes, que son aplicaciones de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial toma decisiones por ella misma. Por ejemplo, Lovable, que es un agente que te permite crear productos mínimos viables de aplicaciones móviles, páginas web, simplemente escribiendo con lenguaje natural, ¿vale? Y el agente decide el color, la tipografía, o sea, todo lo que tenga que decir. Perdón, el diagnóstico que habéis visto antes, el diagnóstico lo hemos hecho con un agente, hemos hecho con Lovable. Es decir, nosotros no le hemos dicho ni los colores, le hemos dicho las preguntas, y a partir de ahí la estructura, las páginas y todo eso, eso lo ha creado el agente sin que nosotros le dijéramos nada. ¿Vale? Entonces, donde estamos ahora mismo, en el punto de la innovación, donde estamos es aquí. Estamos en los formatos de asistentes. Por mucho que oigáis a vuestros departamentos de informática o leáis en los... Todo el mundo está súper nervioso. Estamos en la era agéntica. Bueno, la era agéntica, tomémonoslo con calma, porque depende de 2 cosas, de la calidad de los datos y del proceso estructurado que tengamos. La inmensa mayoría de las empresas, la calidad de los datos que tienen es, digámoslo así, cuestionable, mientras que realmente los procesos también son un poco para echar a correr. ¿Vale? Entonces, mientras eso no está claro, un agente no va a funcionar bien. Pero los asistentes sí que pueden funcionar. Y ahí es donde entramos con los asistentes, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos utilizar asistentes dentro de nuestro embudo, de nuestro proceso idea to market? Pues podemos utilizarlo en las diferentes fases. Podemos utilizar asistentes para la parte de... Espérate, que eso ha ido corriendo. Para la parte de vigilancia tecnológica. Podemos utilizarlo para generar ideas diferenciales. O podemos utilizarlo para hacer pruebas de concepto. Por ejemplo, o podemos hacerlo para realmente hacer la planificación y gestión de proyectos. Nosotros en Innolandia lo que estamos haciendo es, estamos creando asistentes, diferentes asistentes en cada una de las fases del embudo. Y esto es lo que os invitamos y estamos haciendo con algunos clientes a integrar dentro de vuestro sistema de innovación. Es decir, tenemos que montar el sistema y entonces integrar la inteligencia artificial dentro del sistema para ser pues, más eficientes y tener mayor control de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Nosotros, toda la gama de asistentes que estamos creando se llama InnoTribu y pues nos permite ir haciendo todas las tareas de inteligencia, perdón, todas las tareas del sistema de Idea to Market, hacerla de forma más eficiente, de forma más rápida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos integrando estos asistentes dentro de los procesos? Pues hay fundamentalmente 3 beneficios. Y voy a empezar de abajo arriba. Nos permite generar ideas diferentes, o bien incluso estrategias de innovación diferentes, o planes de proyectos realmente diferentes, porque puede que nos den cosas que nosotros no
no tengamos en la cabeza. De hecho, cuanto más conozcamos una metodología de innovación o una metodología de gestión estratégica, más partido le podamos sacar. Nosotros, por ejemplo, el plan estratégico de Innolandia lo hicimos este verano utilizando ChatGPT. Como conocíamos metodologías estratégicas, o sea, de diseño estratégico, pues podíamos conversar perfectamente con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha salido de ahí? De ahí ha salido un asistente que nos permite mensualmente evaluar cómo va nuestra estrategia. Lo segundo que nos permite es la obvia, es ahorrar tiempo en tareas administrativas. Y esto, mi compañera Angie hizo una recopilación de todos los casos en los que hemos trabajado en los últimos 2 años y medio, y la inmensa mayoría tienen que ver con volumen. La IA nos ayuda mucho a hacer tareas de alto volumen o tareas tanto de información como de carga de trabajo, de mucho volumen de tareas administrativas. Esto al final, ¿en qué nos ayuda a nivel de innovación? A reducir el time to market, el tiempo en llegar al mercado. Si yo ahora puedo analizar el tiempo que tardaba en analizar un informe de vigilancia tecnológica que antes a lo mejor podía tardar 4 días, lo hago en 2 semanas, perdón, en 2 horas, eso es tiempo que acorto. Si en planificar un piloto que antes tardaba 2 semanas, lo hago ahora en 3 días, solo acorto. Si en revisar los resultados de un test de concepto de entrevistas que haya hecho o los vídeos que haya hecho, que antes lo hacía en 5 días, ahora lo hago en una tarde, eso me acorta. ¿Vale? Entonces, esto me permite reducir el time to market. No es que seamos. Lo importante no es ahorrar tiempo por ahorrar, sino de reducir el time to market, el tiempo en llegar a mercado. Y el último punto que nos sorprendió porque lo vimos a partir de comentarios de 4 clientes en paralelo con los que estábamos desarrollando cosas, nos dijeron, es que trabajar con un asistente me permite crear un estándar, porque el procedimiento está en papel y la gente se lo pasa por el arco del triunfo. Pero si te obligan a ir con el asistente, todo el mundo va a trabajar de la misma forma. Todos los equipos van a trabajar de la misma forma. Y esto es algo que ahora mismo tiene mucho valor, sobre todo cuando tenéis que incorporar a gente de otras áreas, que es muy complicado convencerles de que trabajen de una determinada forma. ¿Vale? Entonces, esto es lo que conseguimos cuando utilizamos con asistentes. O sea, yo creo que solo esto ya tiene valor suficiente como para que os planteéis empezar a trabajar con asistentes. ¿Vale? Bueno, pues, ¿alguna pregunta o queréis que os haga un caso? Vamos a hacer 2 casos, de hecho. ¿Vale? A ver. Vale, vamos a abrir ChatGPT. Los asistentes, como os decía, se pueden crear tanto en OpenAI, en ChatGPT, que es donde los estamos creando nosotros habitualmente, como en Copilot. Para crearlos en Copilot necesitáis una licencia de Copilot Studio. Nosotros estamos ya con varios clientes ayudándoles a crear asistentes, es decir, nuestra InnoTribu la estamos adaptando a lo que necesite el cliente y se lo estamos montando en Copilot. Temas de seguridad de información, de que los de informática no se pongan histéricos, estas cosas. ¿Vale? Pero también podéis trabajar con nuestros asistentes genéricos. ¿Vale? Pues vamos a cogernos un caso, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? A ver, os voy a enseñar la primera parte y luego me voy a pasar aquí, porque al final no quiero que tarde mucho y quiero, ¿vale? Tenemos este reto. Mm, 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 mm. IDEI. A ver, ¿dónde está IDEI? Ya no, lo había perdido. Vale. Vamos a abrir el asistente nuestro de generación de ideas que se llama IDEI. Si tiene a bien. Vale. IDEI. Esto es un asistente que hemos programado utilizando la metodología de Design Thinking. Es decir, el asistente va a seguir el proceso de Design Thinking y yo le pongo un reto. Quiero desarrollar una bebida antioxidante con ingredientes típicos de la costa mediterránea en un envase innovador. Esto fue una demo que hicimos con un centro tecnológico. ¿Vale? Es una bebida.
Y entonces empieza a pensar. Vale, le digo que no tengo nada. Sigue adelante, me pide los requisitos. Y entonces, ¿qué empieza? Empieza por su cuenta a identificarme potenciales clientes, potenciales perfiles de clientes. Uy, espérate, que esto va corriendo mucho. Por ejemplo, el turismo está saludable y me lo define como es. El otro puede ser el foodie local activo. Otro es el profesional del bienestar. Teletrabajan forma parcial desde la costa, maximizan energía y salud antioxidante, no sé qué, ¿vale? Y me hace un guión de entrevista para poder entrevistarles, ¿vale? Y ahora me dice, ¿quieres que simule entrevistas con estos perfiles? ¿O eliges un perfil concreto sobre el que ya vamos a generar ideas? Pues aquí nosotros podríamos cogernos esta chuleta y buscar a 10 perfiles de profesional del bienestar y entrevistarlos. O bien hacer que lo simule. Bueno, pues nada, le digo, no, vamos a idear. Vamos a idear para el perfil del profesional saludable. Está pensando, entonces empieza a generarme ideas, ¿vale? Concentrado, coffee quick, ampolla diaria, a ser un bebible, mascarilla, drink, vale, me genera ahí y ahora me hace más. Le hemos programado para que utilice dos técnicas de creatividad, una que es la de Eduardo de Bono, la de provocaciones y la otra es Scamper. Total, que tengo 36 ideas. Así, hemos tardado 3 segundos en sacar 36 ideas. Y ahora lo que me digo es, o sea, me dice, bueno, revísalas. Y digo, pero debería revisarlas. ¿Vale? Ahora lo que digo es, vale, adelante. Vamos a, vamos a priorizarlas, va a evaluarlas, ¿vale? ¿Vale? Lo va a evaluar en función de 3 criterios: riesgo tecnológico de factibilidad, riesgo comercial o deseabilidad y riesgo de negocio o viabilidad. Vamos, está tardando un poco de más. Está un poco pesado hoy. Allá vamos. Tiqui, 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 tiqui. ¿Vale? Me las prioriza. ¿Vale? Y aquí me dice, ¿quieres que me coja las tres Le digo, vale, pues yo debería revisarlas y ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿vale? Pues yo lo que digo es directamente que me va a coger esta, una, un coffee light break, ¿vale? ¿Vale? A ver qué dice. Vale. Bueno, ahora voy a pasar. Esto sigue adelante, pero como va a tardar, vale. Voy a pasar a ver, pero si no, no me da tiempo, ¿vale? Os enseño este mismo caso, que cogimos otra serie de ideas. Acabamos aquí. ¿Qué nos hizo? Nos definió, fijaros, de la idea que elegimos, a ver dónde está, eso es, elegimos la idea, me crea una experiencia de usuario, me define una ficha, ¿vale? De la idea, me hace una imagen de cómo funcionaría el storyboard y lo más interesante de todo, me crea una ficha técnica, materiales, principios activos, taca, 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 taca. Equipamiento necesario para hacer ese prototipo. Esto la gente que lo vio dijo que era cierto, estaba bien. El paso de la receta para crearlo y al final una imagen del packaging.
hemos empezado a hacer esto a las 16:32. Son las 16:43. En 15 minutos podéis tener esto. Ideas diferenciales. Pero claro, esto no es suficiente. Tenemos una idea. Una idea no vale nada. ¿Ahora qué hacemos? Nos la vamos a llevar al siguiente asistente, a Progi. Progi es nuestro asistente de planificación de proyectos. O sea, aquí habría que presentar a dirección. Dirección nos dice, vale, empieza a trabajar en esta idea. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos a Progi. ¿Vale? Entonces, Progi, ¿vale? Yo le doy la ficha de la idea y donde le falta información me empieza a pedir información. Me dice quién es el responsable del proyecto, cuál es el objetivo, complétamelo, conf- la descripción de la idea, el alcance del proyecto, por qué tengo que hacer esto, contribución al negocio, nueva línea de ingresos, quién es el cliente potencial, qué problema, qué tecnología necesito, me identifica la tecnología que yo necesito, los perfiles que necesito y sobre todo esto yo le ajusto, por ejemplo, le digo, quiero un equipo core y un equipo puntual, un equipo core con un responsable de proyectos, un tecnólogo de alimentos, un perfil de marketing, un perfil de producción. No sé cuánto va a ser el tamaño de la oportunidad y el presupuesto van a ser 4 horas por persona a la semana durante 12 semanas para construir el MVP, que es la fase de maduración. Total, que me crea una ficha de proyecto. Tiqui, 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 tiqui. Sobre esa ficha empezamos a hacer el plan. Me crea una ficha que yo me puedo llevar en Excel, que es esta, y empiezo a hacer el plan. Primero, matriz de stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Las personas que se ven involucradas en el proyecto y que tenemos que tener en cuenta. Internos y externos. A partir de aquí, ¿cómo tengo que relacionarme con ellos? Pues, ¿quién va a hacer qué? La definición del proyecto, quién es responsable, a quién hay que consultar, a quién hay que informar. Así para todas las tareas generales. Y ahora me voy a hacer ya el plan, lo que conocemos por el cronograma. Le digo que quiero trabajar con una planificación en cascada, planificación por fases, en lugar de una planificación agile, y me define fase 1, 2 semanas, estas son las actividades y estos son los entregables. Fase 2, desarrollo de producto, estas semanas, actividades entregables. Fase 3, actividades entregables. Fase 4, actividades entregables. Fase 5, actividades entregables. Tiqui, tiqui, tiqui. Y me pregunta, ¿estás de acuerdo con este plan? Y yo le digo, no, en la fase 1 me faltaría exploración de problema y punto de dolor con entrevistas de usuario y simulaciones. Entonces me lo modifica. Si yo voy interactuando con el asistente para hacer la planificación del proyecto. Y al final me crea la fase y me monta un GAN. Aquí es muy malo todavía, ¿vale? La parte de hacer los GAN todavía lo lleva un poco regular, ¿vale? Pero ya me dice, con esto tenemos el plan de proyecto y empezamos a trabajar. Luego nosotros tenemos otro asistente que no vamos a utilizar, que se llama Reporti, que es cada mes que yo tengo que hacer un informe, actualizo mi plan y me hace un informe de estado. Esto es integrar la inteligencia artificial generativa dentro de mi sistema de innovación. ¿Vale? Voy metiendo los asistentes en función de las tareas que tengo que realizar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está aquí? ¿Alguna pregunta? Muchas, espero. Yo tengo una, no sé si se me escucha. Sí, Sí, me parecen súper chulos los dos asistentes que has mostrado. En este caso, en el de Irei, partes sí. desde una idea, pero también sería No, posible quizá... parto de un reto. Va, Parto de lo vale, que... pues justo te iba a preguntar si sería posible partir de un problema o de un... Sí, para que te defina un reto de innovación y a raíz sí, de ahí generar sí, brainstorming. sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros para hacer un brainstorming tenemos otro asistente que se llama Divergo, que aplica simplemente Scamper, no hace la metodología de Design Thinking. Igual que tenemos otro que se llama Bluey, como el muñeco de los dibujos de los críos,
que aplica la estrategia del océano azul. Es decir, en función de la metodología tenemos diferentes asistentes. De tal forma que tú puedes utilizar, si quieres generar ideas, puedes utilizar los diferentes asistentes para generar ideas con diferentes approach, diferentes aproximaciones. No sé si Genial, me he explicado. gracias. Más preguntas. He visto que has puesto ahí en el modelo de el IDEI, que estaba con el modelo 3. Si cambia esto del modelo de uno más reciente, cambia el resultado. ¿Cómo? Perdón. Que cuando has puesto en el caso el modelo, la idea de la Sí, generación de la idea con el IDEI, el modelo sí, que tenía el chat es el O3. sí, Cambiando a un modelo más reciente, 5.2 o el 5.1 de Thinking, ¿te cambia el sí. resultado? No demasiado. La clave para que te cambie el resultado es el contexto previo que tú le des. Ujú. ¿Vale? O sea, nosotros en este caso, por ejemplo, El lo hemos prompting, hecho. ¿te refieres? Perdona. No, o sea, sí y no. O sea, la primera parte del prompting es el contexto, es toda la información de contexto de situación que tú le das a la IA para que sepa de qué está hablando. Ujú, ¿Vale? Entonces, cuanto más potente sea el contexto, te puede cambiarla. Es lo que te hará realmente que te cambie la respuesta. Por ponerte un ejemplo, si Dale lo utilizan dos empresas que son competencia y le piden lo mismo, si no le meten un contexto diferente, las ideas van a ser similares. Pero eso no es ujú. porque sea nuestro asistente, eso es porque es cualquier modelo de IA. Exacto. Ujú, Corre contra el mismo dataset, contra la misma, con el mismo algoritmo. Entonces, la ujú, diferencia está en el contexto que tú le des al principio. ¿Vale? ujú. Vale, sí, sí, no, iba a la pregunta un poco encaminada en si por el modelo de razonamiento ha cambiado también un poco las contestaciones, Sí, puede más o menos. cambiarte, Ujú, puede cambiarte, ¿vale? Pero no te cambiará de forma muy radical. O sea, la ujú. clave es el contexto que tú le des. O sea, para Lo Ok. que le, estas Y tareas en concreto no es sí, demasiado diferencial utilizar un modelo que otro. Si hablamos de cálculos o de manejar cantidades de contexto muy grandes, ahí sí, pero para el funcionamiento de estos asistentes en particular, el Ujú. modelo no cambia demasiado la respuesta. ujú, Muy bien, otra gracias. consulta, sí, si fuera posible. sí, En el momento en el que tú identificas las fichas de arquetipo, ¿le sí. has conectado, le has pedido a ChatGPT que haga como una búsqueda avanzada, búsqueda por internet para que te identifique esos arquetipos de persona, En de usuario? principio, la programación está hecha para que sí. O sea, no es una búsqueda avanzada, es una búsqueda normal, ¿vale? En este caso. Pero tú puedes hacer eso que estás diciendo. Es decir, tú puedes programar el asistente para que te haga una búsqueda avanzada de usuarios y crearte usuarios sintéticos. Genial, gracias. ¿Vale? Dejadme que os cuente un par de cosas y seguimos si queréis con preguntas. Vale. Bueno, de momento, de agradecimiento por los que estáis aquí, recibiréis de regalo la actualización de la guía de innovación aumentada 2026 que hemos hecho el año pasado. Publicamos una más o menos por esta época, por enero, febrero de 2025, pero claro, el mundo ha cambiado demasiado rápido. Y entonces lo que hemos hecho es un update que estamos justo terminando de afinar con datos sobre dónde se está usando, dónde no se está usando. Hablamos del tema de asistentes. Lo que es la base sigue siendo la misma, la base de que al final necesitamos tres habilidades fundamentales para trabajar con IA generativa, que son prompting, que son desarrollo de identificar casos de uso adecuados y de construirlos bien. Tercer es pensamiento crítico. O sea, eso no cambia, eso es la base de todo, ¿vale? Pero bueno, estamos terminando la guía 2026 y yo supongo que la semana que viene, a finales de la semana que viene, pues seguramente os la podamos enviar como agradecimiento por estar aquí. Y lo que os quería contar es, vale, ¿cómo podéis aplicar esto en vuestra empresa o cómo desde Innolandia os podemos ayudar a resolver este problema, esos problemas que decíamos al principio que teníamos de, oye, ¿cómo puedo organizar mejor mi sistema? ¿Cómo puedo
integrar la IA para gestionar mejor mi sistema. ¿Vale? Entonces, nosotros os proponemos dos opciones. La primera es, vale, si queréis un poco probar la temperatura del agua. Eso es que hagáis el curso de innovación mínima viable para aprender las bases de qué es la innovación mínima viable. Hablamos de las herramientas que os hemos contado, hablamos em, de sistema de innovación mínima viable, o bien si queréis ir a saco porque queréis tener resultados antes, un un servicio personalizado que se llama Despegue, donde nos sentaremos con vosotros a ayudaros a implementar vuestro primer proyecto de I+D+I con asistentes de IA, es decir, lo que hemos visto del sistema, ponerlo en marcha con asistentes de I+D+I. ¿Vale? Entonces, en el curso online lo que es un curso de píldoras en vídeo que además, y esto es nuevo, por si alguno lo habíais hecho, esto es nuevo, vais a tener una ruta formativa personalizada que os va a hacer nuestro asistente de IA Atenea. Es decir, Atenea va a tener toda la información, os va a hacer un pequeño test, pequeño cuestionario y os va a recomendar cuál es la ruta formativa que tenéis que seguir en base a los contenidos que hay definidos. Entonces ahí tendréis acceso a vídeos y tutoriales y plantillas para construir vuestro sistema mínimo viable y además acceso a los dos asistentes que habéis visto, a IDE y a Progi durante 6 meses. ¿Vale? Esto es curso online que hacéis vosotros a vuestro ritmo. Por supuesto, nos podéis preguntar por mail o en los foros cualquier duda que tengáis y nosotros os responderemos para hacerlo. Si lo que os interesa es ir más rápido y hacer una implementación ya, tenemos el servicio de Despegue, donde, por un lado, vais a tener acceso a tutoriales y plantillas para validar y gestionar los proyectos de I+D+I. Vais a ser capaces de crear esa ficha que hemos visto del proyecto y hacer un plan de proyecto en 2 horas. Y en implementar una dinámica de trabajo para evitar que se retrasen los proyectos. Y vais a tener tutorías con nosotros semanales durante 3 meses. ¿Vale? Todas las semanas con nosotros. Una persona del equipo de Inolandia estará con vosotros con el látigo para que implementéis, para acompañaros en cómo integrar la inteligencia artificial en vuestro proceso de innovación. Tendréis durante estos 3 meses acceso a Progi, a Testi, que es un asistente que te permite diseñar y desarrollar pruebas de concepto, y Reporti para los reportes de los sistemas reporte, hacer los informes de estado de los proyectos. Curso de innovación mínimo viable son 600 euros por alumno, 500 hasta el 15 de febrero y es bonificable por Fundae. ¿Vale? Es una formación. El servicio personalizado, lo que os invitamos es a tener una entrevista. Es decir, ahora os pasaré mi email y mi agenda para que busquéis una entrevista y si pedís una entrevista desde hoy hasta el 15 de febrero, es decir, no es que la hagamos hasta el 15 de febrero, que mi agenda está como está, sino que de aquí al 15 de febrero pedís la entrevista, aunque la hagamos el 27 de febrero, tendréis un 15% de descuento en el servicio. ¿Vale? Entonces, esto es como nosotros os podemos ayudar al problema que veíamos al principio, a organizar mejor la gestión de la innovación. Y aquí, pues, volvemos a abrir turno de preguntas y os dejo mi email para que, yo creo que muchos lo tenéis, los que no lo tenéis, pues lo podéis apuntar, y os pego en el chat a ver si pego el chat, os pego en el chat mi agenda por si queréis correr a pedir. Ahí están, ¿vale? Bien, dicho esto, preguntas, por si se ha quedado algo en el tintero, queréis saber cómo se implementa, cómo no se implementa, qué hace, qué deja de hacer los asistentes, no sé, dudas que tengáis y que queráis comentar. Ángel, hola, soy Eva. Yo tengo Sí, una duda sí, con el ejemplo que nos has puesto. Es un ejemplo, pues, de muy cercano al mercado, sí. una innovación en producto y, bueno, y efectivamente una innovación. ¿Cómo se comportan estos asistentes cuando estamos buscando soluciones menos tangibles? Me refiero más en el ámbito de la I+D. Y Al cuando final tú son tienes, innovadores en proceso también, o sea, son mejora de proceso y además eh, mm,
menos cercanas a producto final. Luego al final le vas a tener que decir en el reto inicial qué es lo que quieres. Entonces, no es ponerse solo a trabajar con el asistente, sino pensar, o sea, y nosotros lo decimos mucho, ¿no? Trabajar con el IA requiere volver a aprender a pensar, cosa que no hacemos, ¿no? Entonces, se trata de pensar bien al principio qué le vas a pedir. Es decir, tú le pides pedir, somos una empresa vinícola que tiene tal y tal y tal cosa y lo que queremos es generar innovaciones en procesos en donde sea. Te Hmm. lo hace, te saca ideas. La clave, como decía antes al compañero, es el contexto que tú le des. Vale. Lo Por digo eso, porque por eso esas nosotros, nuevas ideas, claro, son más difíciles de generar, me refiero. depende del contexto, o sea, otra vez, o sea, de hecho la IA, cuanto más le aprietas, es decir, cuanto más restricciones le pones, mejores ideas te da, Ujú. ¿vale? Por eso nosotros, tanto en Despegue, que está para la parte de proyectos, como en otro servicio que tenemos que se llama Fundamentos, que es para generar esas ideas, lo primero que hacemos es una sesión de 2 horas para definir el contexto. Definir un documento de 4 páginas que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que entienda quién eres tú, qué buscas. Porque si tú no le das eso, te va a dar lo mismo a ti que a otra bodega. Ujú. Pero en general lo hace bien. En general lo hace bien. Bien. Gracias. Más preguntas. Hola, Ángel. Buenas. Hola Mario. Soy Mario. Buenas. Oye, una pregunta, que yo creo que no, Sí. pero para que lo confirmes. Cuando hacemos los asistentes ¿estos Ujú. llegan a llegar a aprender conforme lo vas utilizando o no? Porque van contra... O sea, si no han aprendido de la raíz, ¿no? Por tú mucho que En uses la no va aprendiendo, ¿no? Correcto, Vale. correcto. En la conversación, a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, en la propia conversación sí que se va quedando con lo que ha ido aprendiendo. Es decir, si tú, por ejemplo, decides en la parte de generación de proyectos que le vas cambiando cosas de no me gusta cómo has hecho esta acción o no sé qué, eso lo va aprendiendo y te lo va corrigiendo. En la misma conversación aprende. ¿Vale? Eso, entonces, tú lo que puedes hacer si quieres que aprenda determinadas cosas es a lo mejor resultados de una conversación, exportarlo a un Word o a un PDF y metérselo al asistente como contexto. De hecho, lo que solemos hacer al ligar, uy, de verdad tengo el teléfono, al ligar, o sea, cuando quieres pasar de idea a progi, o sea, de idea a proyecto, lo que tú tienes que hacer es cogerte la ficha que te da IDEI y dársela como contexto a Progi. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Vale. Y, Pero y una- en principio no aprenden. En principio no Vale. aprenden. Eso es porque tú cuando cierras el chat, digamos, ahí se ha acabado, ¿no? Lo que ha ido el hilo y vuelve, Eso es. empieza de cero, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Tú puedes Y, volver al hilo si quieres. pues, mm, y luego una cosa que me resulta así como muy floja es cuando las conversaciones suelen ser como bastante más completas, como has visto tú, como te salen los resultados, pero cuando le dices que lo plasme en una ficha o lo que sea, ahí de repente le da la locura y hace como un resumen y lo pone escueto al máximo. Tienes que Claro, estar, venga, a insistirle para que te ponga todo lo que en pantalla muestra, luego en un documento te lo acorta todo. que las exportaciones ChatGPT las hace muy mal. Creo que fue, Angie, corrígeme, pero que creo que fue el salto a 5.2 que fue un caos. Que lo que cogió, o sea, las exportaciones a documentos las hace muy mal. Eh, Sí, em, en la última actualización de eso se lo han cargado un poco. A veces pides un documento y te genera una imagen. Bueno, empieza a funcionar un poco mejor otra vez, pero sí que es un poco caótico. ujú.
Vale, ¿qué más? Aquí tengo una cosa que me pregunta, no sé si es pregunta o comentario de Ana María Sánchez en el chat, que dice, tendremos que tenerlo en cuenta en el Grupo de Trabajo Internacional de Estandarización del Sistema de Gestión de la Innovación de la ISO. Bueno, seguramente. Esto es como el artículo que escribía Xavier Ferrás el domingo de ¿es posible la ciencia sin científicos? Bueno, estamos ahí. O sea, no se va a poder poner puertas al campo por mucho que se quiera. Ahora mismo, por ejemplo, la Comisión Europea no permite o no nos permite a los evaluadores de proyectos utilizar la IA para evaluar proyectos, cuando realmente está todo el mundo utilizando la IA para hacer memorias. Entonces, va a haber que encontrar el punto, ¿no? Más cosas que queráis. ¿No? Bueno, estáis tímidos, ¿eh? ¿O estáis escuchando? Ahí, Ángel, una cosilla, no sé cómo lo ves tú, que lo que se me ha Dispara. ocurrido que le he puesto ahí por ahí en el chat, ¿no? Un poco trasteando con esto que estamos en un proyecto interno, ¿no? De ver aplicaciones. A mí se me ocurrió en la parte de I+D, como no estábamos aplicando bien el embudo, hacerme un asistente eh, chapucero que empezó a programar que hay que mejorarlo para aplicar el embudo. Entonces le metí Nosotros, un documento Word como pensaba yo que tenía que hacer el embudo y basándose en eso sí que lo hace bastante bien. Me faltan algunas cosas porque no me pregunta algunas cosas que tiene que evaluar, por ejemplo, el precio esperado, el de eso, de repente se lo inventa, pues lo que quiero es que me lo pregunte y si no lo sé, decirle que no lo sé y que ahí se lo invente. eso es. Eso es, me Eso, falla ahí un poco, no he conseguido hacerlo eso bien. eso se lo tienes que Pero dar en las instrucciones. En las eso, instrucciones le tienes que decir que cuando no sepa algo, que te lo pregunte, que no se lo pe- invente. Y eso ¿y tienes que tú, ser muy cabezón, muy y tú cabezón ahí, para Ángel, eso. cómo lo ves para aplicar el embudo? Al final no deja de ser una cosa que si lo tienes bien lo puedes hacer en 5 minutos con un Excel. Tampoco, hombre, te lo hace El- como más rápido, te hace el reporte. Y lo que sí que le nosotros, pedía es en los puntos en los que el proyecto era un no-go, que me hiciera un plan para despejar esas incógnitas. Eso sí que me parece un poco más interesante. Ujú. Nosotros justo hablaba esta mañana con Angie de que tenemos que trabajar en un asistente que vamos a llamar Killer Innovation, ¿vale? Que es el de evaluar las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no es tan sencillo porque cada punto de evaluación tiene criterios diferentes. Con lo cual, una de dos, o creamos un asistente para cada fase, o bien, lo primero que te tiene que preguntar el asistente es, eh, ¿en qué fase está el proyecto? Y tú le tendrás que pasar un documento de estatus. De ahí que te dé opinión. Ahora que no me oye nadie, yo tengo un asistente para evaluar trabajos de fin de máster, que es más o menos lo mismo. Entonces, lo importante es que tú hayas definido los criterios y que tú tengas un documento que le vayas a dar a la IA para que pueda evaluarle y que te diga. Y luego no olvidéis una cosa, que eso yo lo suelo repetir mucho, la decisión siempre es humana. Es decir, tú puedes decidir, como estaba diciendo antes, Mario, que me ha salido un no-go, pero yo este proyecto lo tengo que sacar por lo civil o por lo criminal, y entonces hazme un plan para ver cómo esto lo corrijo. Pero ya eres tú el que asumes el riesgo. ¿Sí? O sea, la IA en este caso como asistente es un apoyo, pero nosotros los humanos tomamos las decisiones. En el momento en que dejemos de tomar nosotros las decisiones y las deleguemos a la IA, no hacemos falta. ¿Vale? Más preguntas. Sí, hola, soy Fernando. Sí, sí me Sí. gustaría ver un poquito, lo has aplicado rápido, quizá entrando en detalle, pero por ejemplo, cómo utilizar los asistentes para el tema de probar prototipos, ¿no? Dentro de Design Thinking hay una parte que es
primero generar prototipos. No sé si Sí, los asistentes lo llegan a hacer. Entiendo que sí, por lo que has mostrado, lo has mostrado un poco sí, rápido. Y sí. luego también tenéis de alguna forma los casos de uso para poderlos probar. Es decir, que utilizar la IA también para esa fase. No sé, por comentar un poquito en profundidad si se puede. A ver, el asistente, como os decía, nosotros tal y como IDEI en este caso, como lo tenemos diseñado, te hace este tipo de prototipo, ¿vale? Este prototipo al final es un storyboard. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que queremos que nos haga un storyboard. Pero porque se lo hemos dicho nosotros. Tú puedes programarle que te diseñe lo que tú quieras, ¿vale? Pero en este caso el prototipo es un storyboard que me define en 4 viñetas cómo se usaría este producto, ¿vale? Antes de entrenar, cómo lleva el pouch, cómo se abre, cómo se consume y cuál es el efecto que tiene, ¿vale? Esto es un mockup. Y luego el siguiente que tenemos nos llevamos a esto. Pero tú puedes, porque estamos hablando sobre todo de asistentes genéricos, lo que os estamos enseñando son asistentes genéricos. Una cosa que hacemos es programar asistentes personalizados a los clientes. ¿En qué? En toda la parte de innovación. Si alguien nos pide que le hagamos un asistente en finanzas, ya digo que no sabemos. ¿Vale? Pero un asistente en cualquiera de las fases del proyecto de innovación, o sea, de I más D más I, os ayudamos a crear asistentes, pero para eso pues tenemos nuestra propia metodología y bueno, eso si alguno está interesado, pues nos escribes. Pero porque en este caso este es el tipo de prototipo que yo le he dicho que quiero que crees, ¿vale? Pero tú puedes decirle que te cree el prototipo que tú quieras. Ujú. Vale, vale. Más o menos me hago una idea, sí. O sea que no es que sea unos asistentes estáticos, sino que los adaptáis dependiendo de cada necesidad. Claro, Vale. nosotros, Sí, sí, sí. nosotros, tanto los que tenéis, en los que en la parte de, o sea, en los servicios que os he comentado, tanto en el curso de innovación mínima viable como en el servicio de despegue, utilizáis nuestros asistentes estándares. Los que Ujú. están disponibles son los estándares. Si alguien quiere que para su proceso le ayudemos a crear un asistente personalizado, eso es otra película. Ujú. Vale, Pero que vale. sí, que lo hacemos. Ahora mismo estamos con ¿cuántos, Angie? Con 3. Ahora mismo, ¿no? Sí, Sí, 3. Ujú. Vale, vale, gracias, ¿eh? Más. Bueno, pues si no hay más preguntas, y yo en el chat no veo nada más, ¿verdad? Chicos, corregirme. No me dejo nada, ¿no? no, Eh, vale, pues que si tenemos la guía en inglés. la guía en inglés, déjame que lo mire, porque hicimos una para Oxford, pero no sé en qué nivel está. Porque fue en el 90, o sea, en el 2014. Tengo que ver en qué estado está, pero hicimos una guía en inglés, pero no sé exactamente qué es lo que tiene. Déjame que lo revise, ¿vale? Pues chicos, hasta aquí. Un placer. Reunión agendada. Muy bien. Pues eso, que ya sabéis dónde estamos. Espero que os haya parecido interesante. Os vamos a, como os hemos comentado, os vamos a pasar por mail, supongo que la semana que viene. Os pasaremos o sea, la guía de innovación aumentada 2026. Y nada, pues cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. ¿Vale?